¿Qué queremos ser? ¿Liebres o zorras? ¿Esto te parece machista o feminista? Hoy vamos a hablar de la polémica que hay en redes sociales y mucho más relacionado a la nueva serie Sky Rojo. Hola, bienvenidos a Cinema Sandy, donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad e inclusión. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de la nueva serie de Netflix Sky Rojo. Primero les quiero aclarar que quiero evaluar primero la calidad de la producción en general y después analizamos la diversidad y la inclusión. Sky Rojo es una serie que cuenta la historia de tres mujeres que son obligadas a trabajar como prostitutas en el Club Las Novias bajo amenazas de muerte a familiares y grandes deudas. Estas tres mujeres, luego de dejar gravemente herido a su proxeneta, emprenden una huida frenética, esquivan a dos sicarios y luchan por ser libres. Todo en un relato electrizante, divertido y con momentos muy emocionantes. La producción, llena de acción y toques de drama, es para mí en toda regla un homenaje a Tarantino, a Kill Bill, Pulp Fiction y a Prueba de Muerte sobre todo. Porque encontramos una estética de colores sobresaturados, elementos kitsch, planos como de cómics, pero sobre todo una violencia exagerada, casi un punto irreal, mujeres con gran fuerza y grandes secuencias de acción. Ah, y se me olvidaba, una katana también. La serie tiene un ritmo frenético y salvaje, impulsado porque los episodios duran solo 25 minutos, así que esta serie es fácilmente devorable en un fin de semana. En relación a esto, los creadores de la serie, Alex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables también por Vis a Vis o La Casa de Papel, explicaron que narrativamente siempre quisieron tener la serie en el clímax o en el tercer acto, ya saben, esa parte en la que de la película al final, donde todos los personajes se encuentran con todas las tramas, todos los conflictos, todos juntos, ¿no? Y a decir verdad, esta sensación de clímax la logran muy bien, al menos en la mayoría de los episodios. La historia parece estar dividida en dos grandes ejes. El primero y principal es la supervivencia de las chicas y todo lo que tienen y deciden hacer para luchar por su libertad y su vida. Acá es donde pasa más tiempo la serie y es también donde yo encuentro sus mayores atributos. Por otra parte, en un aparente intento de crítica social encontramos en una segunda capa la prostitución y la trata de personas, que intentan ser analizadas desde diferentes puntos de vista, y aunque a veces son confundidas en realidad. Así que a través de diálogo, flashbacks y voz en off, se quiere iniciar una reflexión que usualmente es compleja, difícil y dolorosa, pero dentro de un relato con poco tiempo, rápido y espectacular. Así que no encaja y termina siendo un resultado un poco controversial, sobre el cual quiero hablar profundamente más adelante. Las actuaciones en general son buenas, aunque algunas son excelentes. Por parte de las mujeres tenemos a la argentina Lali Espósito, que le da vida a la aguerrida Wendy con bastante soltura. La cubana Yanni Prado representa a la tierna Gina, aunque se queda un poco corta. Y la española Verónica Sánchez, que encarna magistralmente a Cora. Por parte de los hombres, en mi opinión, Miguel Ángel Silvestre está un poco desaprovechado como Moisés. Enrique Ancuer le aporta mucha emotividad a Cristian, el segundo sicario. Y finalmente está Axier Exendia, que es un excelente antagonista como Romeo. A pesar que los creadores de la serie siempre han construido ficciones donde hacen mucho énfasis en ser españoles, aquí se amplían y casi se siente una serie iberoamericana. No solo porque incluyen actores extranjeros, sino porque también hay canciones de diferentes partes de Latinoamérica, clásicos como La vida es un carnaval de Celia Cruz, Lágrimas negras de Bebo Valdés y El Cigala, La chica de Ipanema y hasta algo más actual como Se quema de Miss Bolivia, hacen que me conecte con recuerdos, con estas canciones clásicas que escuchaba cuando era niño. Ahora vamos a hablar de la diversidad y la inclusión. Y me gusta hacer este análisis aparte de la crítica en general, porque la calidad de una película o una serie puede ser excelente y no siempre está conectado con qué tan inclusiva o diversa sea la producción. Así que vamos a hablarla ahora. Imagino que algunos de ustedes ya habrán visto algo de la polémica que hay sobre Sky Rojo en redes sociales.
¿Es machista o no? ¿Sobresexualiza a sus personajes femeninos? ¿Banaliza la prostitución o la trata de personas? Entre otras muchas cosas. Definitivamente la serie quiere jugar con fuego para explicarte que el fuego es malo, pero se termina quemando. De inicio yo aplaudo que el guión quiera hablar de diferentes dimensiones de la prostitución y la trata, como qué significa ser explotado sexualmente, los efectos psicológicos, esto como una vía para salir de la pobreza, la complicidad muda del cliente, la ganancia económica de la actividad, que según esto dice que España es el primer país de Europa en consumir prostitución y el tercero en el mundo. ¡Wow! Además, entiendo la intención en algunos momentos de convertir códigos tradicionalmente machistas en feministas, como cuando la chica se pregunta si son liebres o zorras, y la palabra zorra se resignifica como predadoras, independientes, autodeterminadas. Pero estos esfuerzos se terminan por ver empañados. Primero por la hipersexualización de las actrices, que están en planos, posiciones, diálogos, secuencias gráficas, prácticamente sacadas de una fantasía sexual machista sin justificación. Además, durante casi todos los episodios, las tres mujeres usan maquillaje y vestidos incómodos y sexuales que no están justificados dentro del contexto de una huida. Para mí este tratamiento visual es machista y negativo. De hecho, por los hombres del cast no parece haber el mismo interés por mostrarlo como objetos de deseo. A pesar que Miguel Ángel Silvestre ya es un sex symbol por sí solo, tiene una legión de seguidores. Segundo, efectivamente la prostitución y la trata de personas se muestran romantizadas, espectacularizadas y casi banales. Y esto les roba fuerza al mensaje que quieren dar, ¿no? Por último, para mí este género de acción, ritmo rápido y duración de 25 minutos de cada episodio hace que estos intentos de reflexión se sientan superficiales, ineficientes, cortos, para quien se preocupa por estos argumentos. Ya sé que los creadores han dicho que este envoltorio llamativo, atrayente, es una especie de carnada para hablar de la prostitución y la trata de personas, pero ¿el fin justifica los medios? Para mí no siempre. Porque la serie en papel suena bien, pero la mezcla cocinada al final hipersexualiza a las mujeres con poca justificación, endulza el tema de la trata y la prostitución y a mi opinión le falta concientización. Pero ¿saben qué? A pesar de eso es una buena serie, es un excelente producto para disfrutar, aunque el sabor no sea perfectamente como lo queremos. Es por eso que a Sky Rojo, en el semáforo de diversidad e inclusión le doy un naranja regular. Porque aunque habla de temas importantes y poco explorados, lo hace con una estética sexista y machista que casi diluye estas intenciones. Y en la crítica general, a Sky Rojo le doy un 4.5 de 5 porque es un espectáculo frenético, adictivo, construido con el principal propósito de divertirnos, honrar a Tarantino, quizás en menor grado concientizar a alguien. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te parece machista o no la serie? Sea cual sea tu opinión, escríbela en los comentarios, la quiero leer. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Soy Andy Pineda y esto es Cinemas Andy. ¡Chao!